la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. El cielo pasará, la tierra se moverá, reyes caerán, reinos se olvidarán, mas tu palabra no pasará, permanecerá. Mateo 28 del 1 al 6. Y aquí tenemos este pasaje, y hay varios pasajes también, pero no quiero leerlos todos. Y esto, lo importante es que Cristo nació, que celebramos la resurrección de Cristo, que no es un fantasma el que se levantó, que no es una mentira, que no es un fraude, que no se levantó un espíritu, se levantó una persona llamada Jesús, de carne y de hueso. Y dice aquí Mateo 28 del 1 al 6: pasado el día de reposo, o sea el sábado, al amanecer el primer día de la semana. Diga conmigo domingo. Otra vez diga domingo. Entonces la semana comienza el domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Había una costumbre, pero hubo un gran terremoto. Fíjate nada más la cosa. El día que muere, la tierra se mueve. Y el día que resucita, la tierra se mueve también. ¿Y por qué se movió, pastor? Porque yo creo que cuando Jesús murió, el mismo infierno tenía que ser sacudido. Dice la Biblia que Él bajó a las partes más bajas de la tierra. Así que los demonios ahí tuvieron que sentir la gloria de Cristo. Pero creo que también cuando Él sale de la tumba, dice la Biblia que hubo este terremoto. Se sacudieron todos los cimientos de la tierra. Porque un ángel del Señor, dice, descendió del cielo, versículo 2, y llegando Él removió la piedra y se sentó sobre de ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces de miedo, los guardas que estaban ahí cuidando, porque se les había pagado, pues para que los discípulos no lo fueran a robar. Es más, Mateo dice que hicieron un complot para decir, ¿sabes qué? Cuiden la tumba porque no sea que vayan a venir los discípulos, se lo vayan a robar el cuerpo y luego van a empezar a decir que resucitó. Fíjate cómo es Satanás, ¿verdad? Pero el Señor no necesitaba de eso. Pero ahí estaban estos guardas y cuando ellos vieron eso, temblaron. ¿Y cómo se quedaron, hermanos? Se quedaron como muertos. Versículo 5. Pero el ángel respondiendo dijo a las mujeres, porque allí había mujeres, María Magdalena y la otra María, y les dijo: yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No teman, pero no está aquí, versículo 6, pues ha resucitado como lo dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y cómo estaba la tumba? Vacía. Amén, hermanos. La tumba, ¿cómo estaba? Vacía. ¿Por qué los cristianos creemos en Cristo, verdad? Todo el que es cristiano es porque cree en Cristo, en un Cristo vivo, no en un Cristo muerto, en un Cristo resucitado. Las demás religiones tienen un líder que está muerto y que sus huesos están en la tumba. Usted va a ver la sepultura, si se puede, de Mahoma, y ahí están sus huesos. Usted va a ver la sepultura de Buda y ahí están sus huesos. Y cada líder de cada religión que hay en el mundo, sus huesos están ahí. Pero cuando usted va a Jerusalén, usted encuentra la tumba vacía. Y aunque la gente diga lo que diga, la escritura dice que el Señor resucitó. Ahora, a nosotros nos dice la palabra, y no quiero que lo busque porque nos entretendríamos mucho tiempo, en el libro de Corintios capítulo 15, y Pablo lo dice, que cuando el Señor se resucitó, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. No vieron un fantasma, ¿sí?
No vieron un espíritu que se levantó, vieron a una persona, a 500 personas, ¿verdad? Lo vieron resucitado. Y dice la escritura que anduvo todavía 40 días con sus discípulos. Imagínate, hermano. O sea, si alguien tenía duda de que era el Señor, porque acuérdate que alguien tuvo duda, que era Tomás. Hay algunas veces que en las iglesias tenemos muchos Tomásitos, ¿verdad? Tienen que ver para creer. Pero amén o no amén, hermanos. A veces hay Tomásitos porque no, hasta no ver, no creer. Y Tomás era uno de ellos. Tomás tuvo que ir a tocar. Dijo, mira, ven a tocarme las manos, ven a tocarme el costado. Y yo soy, porque un espíritu no lo puedes tocar, pero a mí me estás tocando. Jesús estaba vivo, presentándose durante 40 días. Fíjate, el Evangelio de Marcos pone un registro de todos los aspectos de Cristo, desde que nace hasta que resucita, ¿verdad? Y sin embargo, el último capítulo, ¿verdad? Cuando Marcos escribe acerca de Jesús, dice, lo bajan de la cruz y lo llevan a la sepultura. Y recuerden que la muerte de Jesús fue en la fiesta de la Pascua. ¿Y la Pascua qué significa? La salida del pueblo hebreo de Egipto, y ellos estaban celebrando su salvación, su libertad, el haber sido redimidos. Y hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua, ¿verdad? Unos días atrás, antes que nosotros, ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Ellos celebraron ya la Pascua. Ellos cada año tienen instituido celebrar la Pascua, ¿no? Entonces la Pascua tiene que ver con la muerte de un cordero. En la tradición tenían que matar un cordero, simbolizando el cordero que sacaron y pusieron la sangre en los postes de la casa, de la muerte de los primogénitos. Así que los judíos tenían muy presente el cordero y la sangre del cordero. Pero en el tiempo de Cristo no se dieron cuenta. Sus ojos estaban cerrados, su entendimiento estaba errado, estaba perdido. Y todos sabemos que el Cordero Pascual nuestro se llama Jesucristo. Juan decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Es el único y el más grande sacrificio y el último sacrificio que Dios nos trajo. Es la ofrenda más grande, el Cordero Pascual, que es Cristo Jesús, derramando su sangre por todos nosotros. Diga conmigo, derramando su sangre. Y cuando Él derramó su sangre, pueblo de Dios, la gente y nosotros estaban recibiendo algo que nunca habían recibido. ¿Y qué estaban recibiendo? La bendición de la redención de los pecados, el ser redimidos de los pecados, la revelación de la sangre. ¿Sí estás entendiendo esto? Porque cuando allá mataban el cordero, y recuerden esto, pueblo de Dios, y pusieron la sangre en los postes de la casa, pasaba el ángel de la muerte, y donde había sangre, la muerte pasaba de largo, ¿verdad? Porque la sangre era como una protección contra la muerte. Entonces, cuando venimos a Cristo, hay una revelación de la sangre. Entendemos nosotros que significa vida. Diga conmigo, vida. Y allí es que el Señor murió, ¿verdad? El Señor murió en la cruz del Calvario. Él fue sepultado. Y dice la palabra que los cielos se oscurecieron, la tierra fue removida. Y después de las 6 de la tarde, pues lo bajaron de la tumba, se lo llevaron a enterrar, ¿verdad? Y estuvo 3 días en la sepultura. Amén, hermanos. Y dentro, cuando ya lo llevaron a la sepultura, pues era una sepultura prestada. Y en la vida de Jesús todo era prestado. El pesebre era prestado, el burro donde entró a Jerusalén era prestado, la tumba era prestada. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aunque era dueño de todo, pues no tenía nada. Y no porque no pudiera, sino porque la misión era diferente. Entonces ahora dice la escritura en Marcos, y quiero que vaya Marcos por favor, porque las mujeres que habían ido a la sepultura iban con una intención de llevar los aromas, de llevar el ungüento, ¿verdad? De hacer una ceremonia, de hacer un ritual después de que Jesús había muerto, ¿verdad? Ellas querían continuar con el ritual. Ustedes saben que cuando alguien muere, hay ciertos pueblos que tienen rituales, ¿verdad? Algunas veces los embalsaman, algunas veces los ponen en aceite, algunas veces les ponen flores. Vaya usted a saber el ritual. Estas mujeres querían cumplir el ritual que tenían con Jesús. Y Marcos capítulo 16 dice la palabra que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, ¿qué fue lo que compraron? Especias aromáticas. ¿Amén o no amén?
buenas noches, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellas querían continuar con el ritual. Entonces, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya que había salido el sol, ¿verdad? Y aquí hay algo importante. ¿Por qué nosotros los cristianos, hermanos, celebramos o nos reunimos en domingo? Hay muchas veces que la gente me pregunta: pastor, la ley dice 6 días trabajarás y el séptimo lo santificarás. Lo que pasa es que la gente tiene al revés el asunto. La gente cree, ¿verdad?, que el día en que uno tiene que celebrar es el sábado. La palabra sábado significa reposo. ¿Sí estás entendiendo esto? Y hay verdades bíblicas por las cuales nosotros nos reunimos en domingo, ¿verdad? Primero, ¿por qué? Porque el domingo el Señor resucitó, como dice la palabra, el primer día de la semana. Y segundo, porque era el comienzo de la era de la iglesia. Recuerda tú que los judíos no habían entendido el plan de salvación. Así que el comienzo de la iglesia tenía que marcarse definitivamente por un día, para hacer la diferencia entre los judíos ortodoxos que guardaban el sábado y entre los judíos que se convertían a Cristo. Es decir, los que venían a Cristo iban a empezar a reunirse los domingos. Pablo incluso lo decía en Corintios, que la iglesia apartaba sus ofrendas cada primer día de la semana, porque era una manera de hacer la diferencia entre los judíos que no creían y los judíos que se convertían. Entonces, por eso la iglesia primitiva comenzó a reunirse el día domingo. ¿Alguien dice amén, hermanos? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, antes de la muerte de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo muere, pues obviamente, pues la cruz significa muerte. Pero cuando Cristo resucita, significa vida. Por lo tanto, Él está vivo. ¿Alguien cree que Él está vivo? ¿Alguien cree que Él está aquí con nosotros? Hay una canción que dice: aunque no lo vemos, pero lo sentimos. A lo mejor no lo podemos palpar con nuestras manos, pero hay muchas evidencias, ¿verdad?, que tenemos en nuestro corazón de la resurrección de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, versículo que siguen en Marcos capítulo 16. Cuando ellas van a ungirle el cuerpo de Jesús, pues la costumbre es la que muchas veces la gente a veces tiene. Ahora nosotros, cuando alguien muere, le llevamos flores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Le llevamos flores, arreglamos ahí un jardincito y procuramos siempre darle flores. Pues en aquel tiempo, hermanos, también se le llevaba flores. También se les ungía con especies aromáticas, con aceites especiales. Y la idea, hermanos, que ellos tenían era que cuando el cuerpo se desintegrara, que cuando el cuerpo se deshiciera, el polen de las flores que caía sobre la tierra o sobre donde los ponían, ellos albergaban una esperanza, que germinara el polen. Y cuando ellos veían que aquella planta germinaba de la que habían llevado, ellos en la mente decían: mi familiar, pues por lo menos ha resucitado en esta flor. Era una idea que ellos tenían, ¿verdad? Cada flor que retoñaba o cada polen que germinaba, ellos creían que su familia estaba representada en esas flores. Así que la idea ellos la han tenido. Y si usted no sabía esa costumbre, pues ahora se las estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué llevarle flores a un muerto? Bueno, pues porque pensaban en su mente que cuando la flor germinara, pues en alguna manera ahí estaba el familiar, ¿verdad? Pero era una idea que no es bíblica. Nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos polvo, porque del polvo fuimos tomados, y que en algún día vamos a resucitar, no en una flor, no en un árbol, vamos a resucitar en este mismo cuerpo. ¿Alguien dice amén a esto? Ahora, versículo 3. Pero aquellas mujeres, cuando estaban en el sepulcro, decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra? Por eso es que el ángel vino y la removió, porque Dios sabía, ¿verdad?, la piedra que estaba en el sepulcro. Pero cuando miraron, se dieron cuenta que la piedra estaba removida porque era muy grande. Y cuando ellas entraron al sepulcro, vieron a un joven que estaba sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Por qué se espantaron? Porque ellos dijeron: algo pasó aquí. ¿Quién vino aquí? Imagínate tú cuando entierras a un familiar y le pones la lápida o le pones todo lo que le tienes que poner, y al otro día tú vas por alguna razón
Y dices, alguien vino aquí, alguien usurpó la tumba, alguien se robó algo, alguien está haciendo algo. Eso te pone a pensar, pero al mismo tiempo a veces te da hasta cierto temor. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque cuando alguien muere, uno no quiere aceptar que la persona ya se fue de este mundo. Uno en el interior quisiera pensar que todavía la persona sigue viva. Así que estas mujeres tenían una razón poderosa para estar atemorizadas. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6: pero él les dijo cuando vieron a aquel hombre blanco, con vestiduras blancas, mas él les dijo: no se asusten, porque yo sé que ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, pero que ¿qué dice la palabra? Pero que ha resucitado. No está aquí el lugar donde ustedes le pusieron. Y el ángel estaba anunciando: no está aquí. Imagínate el colapso emocional. Pero vayan, dice el versículo 7, el ángel les dice: pero vayan a sus discípulos, vayan con la iglesia, vayan con el apóstol Pedro, que va delante de ustedes a Galilea, y ahí ustedes van a mirarlo como él se los dijo. Fíjate nada más la palabra que le estaba diciendo: allá se va a encontrar con ustedes, allá lo van a mirar. Y dice que se fueron, versículo 8, ellas se fueron huyendo porque tenían miedo, porque les había tomado ¿qué? Temblor, y les había tomado ¿qué? Espanto. Es como usted, déjeme hacer un paréntesis aquí, usted ora por una persona. A mí me pasó una sola vez, de una persona que se estaba yendo al otro mundo. Y según fuimos a orar para que pues ya muriera en paz, y nada, que puse mi mano y el que se iba a morir está más vivo que nada, hermano. Y pues yo también me espanté, dije, pues no, que se andaba muriendo este. Pues la gente se va cuando Dios quiera que se vaya, no cuando nosotros queremos. Pero hay algunas cosas que te causan impresión, hay algunas cosas que te dejan temblando y que te sacuden de pronto y dices, ¿qué está pasando? Estas mujeres iban con la intención de ungir el cuerpo de Jesús, de continuar el ritual, de seguirle llorando, pero ahora resulta que no está. Ahora resulta que un ángel les dice: él ha resucitado. Y ellas iban temblando, llenas de espanto, porque dice, ni decían nada a nadie, porque tenían, versículo 8, ¿qué tenían? Miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a la autoridad, porque la piedra estaba removida. Miedo a que dijeran que ellas habían robado el cuerpo. Miedo a que empezaran a especular teorías como el fraude, que fue un engaño, etcétera, etcétera. Entonces dice la palabra que habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Y entonces yéndose ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Fíjate, ella ya había visto que había resucitado, pero los demás estaban tristes. Y ellos, cuando oyeron lo que ella les decía, ¿verdad? Hay algunas ocasiones que nosotros menospreciamos a las hermanas, menospreciamos a las mujeres. Hay algunas veces que yo oigo predicadores que dicen: es que las mujeres no deben de predicar. ¿Alguien ha oído eso, hermana? Bueno, si no lo ha oído, yo se lo digo. Es que las mujeres no pueden ser pastoras. Y yo digo, ¿dónde estaba la? Ahora, ¿por qué se da cuenta a quién se le apareció primero Jesús? ¿A una? Otra vez, ¿a quién se le apareció primero? ¿A una? ¿Y quién fue la primera que pecó? Entonces, ¿qué hizo Cristo? Redimió a la mujer. Dijo el Señor, en pocas palabras: empezó el pecado contigo, pero la vida también empieza contigo. Y se le presentó primero a las mujeres de que él había resucitado. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Y dice la palabra que le habían sacado 7 demonios. Escogió a una mujer que le habían sacado 7 demonios. A una persona innombrable, tal vez, como lo dice el apóstol Pablo, lo débil, lo menospreciado. Mira lo que el Señor escogió. Y fue la primera vez, hermano, que aquí aparece una mujer, porque es reivindicada. Dios bendiga a las mujeres, que Dios las pone en una posición, en un lugar donde Él las quiere tener. Una bendición, porque las mujeres son bendición. Diga conmigo, las mujeres son de bendición.
Usted le echa una vueltecita a las iglesias y hay siempre más mujeres que varones. Buenas noches. Usted cuenta, amén o no amén, hermanos. Y normalmente las que más chambean en una iglesia son las mujeres. Andan como hormiguitas arrieras trabajando, evangelizando. Buenas noches, pueblo. ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué? Porque el Señor reivindica a la mujer. Ahora, yo quiero tratar de hilvanar este mensaje en los 30 próximos minutos, hablando de 4 cosas importantes de lo que es la resurrección para la iglesia de Cristo. Primero, lo que quiere decir la resurrección es que hay una misión cumplida y hay un triunfo, el que Jesús haya resucitado. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, y nos dio vida perdonándonos nuestros pecados, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el veneno de la serpiente antigua, en otras palabras de Satanás, nos había infectado desde el primer hombre. Había matado nuestra alma, había matado nuestro espíritu, había matado nuestro cuerpo, porque entró el pecado, entró la corrupción, entró la enfermedad, entró la muerte, y las generaciones desde Adán hasta nuestros días fueron infectadas con el veneno de la serpiente antigua. Por eso hay muerte espiritual. No hay muerte solo natural, sino muerte espiritual. Qué mentira de Satanás cuando llegó con Eva y le dijo: mira, pues dice que vas a morir. No vas a morir, hombre, puro cuento lo que te dijo el Señor. Tú come y vas a ver que no vas a morir. Y comió y no murió. Dije: ya ves, te dije que no morías. Pero ella no sabía que era una muerte espiritual. ¿Sí me estás entendiendo? Así que desde que Jesús vino y murió y resucitó, nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aún el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:14, no lo busque, que el acta de los decretos que nos era contraria, el Señor la quitó y la clavó en la cruz del Calvario. Era un acta de ejecución. Tú y yo estábamos condenados, éramos reos de muerte. Había una sentencia, había un juicio juzgado, que tú ya no podías entrar al reino de los cielos, que si tú clamabas, tú no podías ser oído, porque el cielo se había cerrado por causa de tu pecado. ¿Alguien dice amén, hermanos? El pecado decía: tú no puedes entrar a la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El cielo estaba cerrado, mis hermanos, para nosotros. Estábamos en manos del diablo, éramos títeres de Satanás. Él nos tenía con su poder tremendo en sus manos. Pero un día vino Jesús el libertador y quitó el decreto, y quitó la condenación, y quitó la sentencia. Porque si tú querías orar, no podías, no te escuchaba, tu pecado no te permitía. Pero cuando Cristo vino y Cristo resucitó, ahora podemos hablar. Por eso cuando Él muere, dice la palabra que el velo del templo se rasgó, porque el velo del templo solamente entraba un hombre una vez al año para poder hablar con Dios y para poder interceder con el pueblo. Pero cuando Jesús muere, el velo se abre, y eso dice que el hombre ahora tiene acceso, tiene libertad para hablar con Dios. Cualquier persona ahora puede hablar con Dios, porque Él quitó el acta de los decretos, la clavó en su carne. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Tus pecados fueron clavados en su sangre, en su carne preciosa. Por eso es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso vino a deshacer las obras del diablo. Amén, hermanos. Ese diablo que decía: tú no tienes derecho, tú no puedes ser salvo, tú no puedes ser justificado, tu pecado te va a condenar. Porque el diablo lo único que hace es condenar. El diablo solo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia. Le damos un aplauso a Jesús en esta mañana. Amén. Y dice la Biblia en Colosenses 2:15 que los exhibió públicamente, triunfando sobre los principados y sobre las potestades. Amén, hermanos. Porque Satanás había saqueado nuestra vida,
nos había saqueado la salud, nos había quitado la paz, nos había quitado la comunión con Dios, nos había quitado la libertad, amén. Entonces nos había quitado todo lo bueno que Dios había puesto en nosotros. Pero Cristo vino cuando tú y yo estábamos en bancarrota. Cristo vino y murió por ti y murió por mí y dijo: yo vengo a darte libertad, yo vengo a redimirte. Sabe que me gusta mucho la palabra redimir, porque en aquellos tiempos, hermano, yo no sé si todavía ahora, los esclavos que eran comprados como esclavos, ¿verdad? Se los llevaban y pues los ponían a trabajar, cual debería de ser los esclavos. Pero había un día al año, o cada cierto tiempo, había un tiempo en que había una fiesta de los esclavos. Y había personas que iban a comprar esclavos solo por gusto, porque no los necesitaban. Entonces iban a comprar a los que ya no podían trabajar, a los más viejitos, a los más vulnerables. Y entonces iba con el que tenía el esclavo y le decía: ¿cuánto cuesta? Pues tanto dinero. Y el que tenía el dinero se lo pagaba y le decía al esclavo: vente para este lado. Y se llevaba los esclavos que él quería. Y cuando llegaban a la casa de él, que los había comprado, le decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Solamente te compré por gusto, para quitarte las cadenas, para quitarte de trabajar, para quitarte de hacer algo que ya no podías hacer. Eso se llama redención, eso se llama ser redimido, porque tú y yo ya no podíamos hacer nada, ya no había manera de zafarnos de las cadenas. Por eso la Biblia dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a romper esas cadenas, esas ataduras donde éramos presos, éramos reos de Satanás. ¿Sí me están entendiendo, iglesia? Y la palabra, y en la cruz Jesús los exhibió públicamente. Fue la más grande victoria de haber quitado toda la condenación. Somos justificados por Cristo, somos salvos por Cristo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Amén o no amén, hermano. Cuando ya no teníamos libertad, cuando ya no teníamos paz, Cristo soltó todo lo que tenía que soltar y le dijo al diablo: lárgate. Y no solamente le dijo al diablo: lárgate, le dijo a la enfermedad: vete. Y le dijo al miedo: vete. Y le dijo a la ansiedad: vete, lárgate, porque yo llevé en la cruz la maldición del pecado que ellos están sufriendo. Por eso el que está enfermo ahora puede declarar su sanidad por Cristo, no por sí mismo, sino por Cristo. Amén, hermano. Y ahora el que quiere una vida nueva tiene que acercarse a Cristo. Por eso dice la Biblia que los exhibió públicamente, exhibió al diablo públicamente en el infierno, cuando Jesús estaba en el infierno. Porque yo creo, hermanos, que Jesús fue al infierno, ¿verdad? Hay muchas escrituras que no me quiero detener ahí, pero yo creo que Jesús fue al infierno y les fue a decir a los demonios, a los que se rebelaron con Dios, aquellos, amén, hermanos, aquellos que contaminaron la tierra, les fue a decir: yo vine y los derroté y los vencí, y solamente les vengo a decir que quiten sus manos cochinas de todos los que van a recibir mi salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermano. Amén o no amén. Ahora usted es libre. Ahora usted en Cristo tiene libertad. Pastor, ¿y por qué me enfermo? Bueno, porque a veces se descuida, a veces abusamos en los excesos, a veces no seguimos los tratamientos, a veces también somos desobedientes, porque a veces nuestros pecados, no todo el que está enfermo por pecado. No quiero que vaya saliendo eso, ni que lo crea tampoco. A veces estamos enfermos por muchas situaciones, pero no importa la razón. Lo que importa es que tenemos al médico de médicos, al sanador de sanadores, al único que nos puede quitar cualquier cosa, y lo más importante, la lepra del pecado, que es la enfermedad más grande que el hombre tiene. Esa lepra del pecado que lo separa de Dios. El Señor quita tu pecado y el Señor te justifica, y el Señor te presenta delante del Dios Padre y te dice: Padre, yo he muerto por él, yo pagué el precio por él. No importa lo vil pecador que sea, sálvalo, cámbialo y restáuralo. Y cuando Cristo nos presenta ante Dios, nos presenta justificados, nos da nombre, nos escribe
su nombre y el mío en el libro de la vida. Y cuando antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están vivos en Cristo? ¿Cuántos están vivos en Cristo? Por eso el pastor del aire siempre dice, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Y por qué estás bendecido? Porque Cristo. Porque Cristo. ¿Y por qué vive en mí? Porque dice Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Porque Él nos dio lo que antes no teníamos. No teníamos gozo, no teníamos alegría, no teníamos comunión con el Padre. Pero Cristo exhibió al diablo públicamente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora vaya al libro de Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 14 y 15. Me quedan 15 minutos. ¿Me permiten 15 minutos? ¿Me permiten 30 minutos? No voy a abusar de su tiempo, pero Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tú y yo nacimos natural. Dice, Cristo también participó ¿de qué? De lo mismo. Hebreos 2:14, se hizo hombre. Hay algunos que creen que Cristo no vino en carne. Y la Biblia me dice que aquel que confiesa que Jesús no viene en carne, ese es el espíritu del anticristo. ¿Estás entendiendo esto, iglesia? Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque Jesús era hombre, murió. Por eso tuvo que morir, para llevar nuestro pecado, para llevar nuestras maldades. La más grande y la fuimos nosotros salvos por la gracia de Cristo. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de qué. Hebreos 2:15. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, esto es, al diablo. Ese fue el momento más hermoso, que Cristo, hermanos, le quitó el imperio de la muerte al diablo y le dijo: a partir de ahora yo soy el que doy vida a todo aquel que está condenado. Y aunque se sientan despreciados o relegados por su pecado, y aunque crean que no tienen perdón, yo los perdono si se arrepienten. Yo los perdono si entran conmigo y reconocen que soy pecadores. Amén, hermanos. Entonces el antídoto del pecado es la sangre de Cristo. Otra vez, el antídoto del pecado es la sangre de Cristo. Por eso ahora quiero que vaya a 1 Corintios 15, 55. Y esto es lo más hermoso, hermanos. Esto es lo más glorioso. Viva su resurrección. Usted no es cualquier persona. Usted no vuelva al pecado. Usted no vuelva a crucificar a Cristo haciendo lo malo. Usted que ya se bautizó en agua, no se le haga fácil ir al mundo otra vez. Ay, pastores, que tantas cosas que veo que me desaniman. No importa, el Señor sufrió también. Y vea el sacrificio que Él hizo por usted. No se le haga fácil renunciar a la fe de Cristo. No vuelva a las andadas, porque dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. 1 Corintios 15, 55. Y dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y Jesús venció a los dos. Y venció al pecado. Jesucristo le dijo: muerte, ¿dónde está? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Te he vencido, he ganado. Hermano, este es algo glorioso. ¿Amén o no amén, hermanos? Es algo glorioso el saber que el día que usted y yo, cuando quiera Dios, no cuando quieramos nosotros, si algún día vamos a partir de este mundo, es algo glorioso saber que vamos a cerrar los ojos aquí, hermano Ricardo. Pero ¿dónde los vamos a abrir? Si permanecemos fieles. Cuando alguien cierra los ojos aquí, se muere. ¿A dónde los abre si tiene a Cristo?
Otra vez, ¿a dónde los abre? Allá en el tercer cielo, allá en el paraíso. No por ti mismo, no porque tú hiciste méritos, sino por la sangre de Cristo, por tu fe en Cristo, por tu comunión con Cristo, por tu entrega con Cristo. Allá abrirás los ojos porque has buscado a Dios, porque has sido fiel. ¿Amén o no amén, iglesia? Por favor, regrese a Hebreos 2:15, porque estamos hablando de la resurrección. Y librar, dice Pablo, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de ¿qué? Por el temor de la muerte estaban ¿qué? Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así los trae el diablo. No, pues ya te vas a morir. Hermanos, por eso, hermanos, no se me duerman. Yo no creo en los rezos. Con todo el respeto de los que me están oyendo, yo no creo en los rezos para que el alma se purifique, para que el alma no ande penando, para que no se vaya. El purgatorio no existe. Yo se lo digo aquí sinceramente, aunque a usted le duela y a mí más, porque sé que toco partes muy sensibles del alma de las personas, porque hay gente muy sincera, pero yo le tengo que hablar la verdad. El purgatorio no existe. Las almas no andan penando. Las almas no hay que purificarlas con ningún tipo de rezo. Escúchenme por favor. Cuando una persona tiene a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no está escrito, Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 en adelante dice: y todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dura palabra es esa, pero es una realidad. Entonces dice aquí en Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Fíjate, ¿quién no le tiene temor a la muerte? Usted no me diga que no. Bueno, si usted no le duele nada ahorita, no, a mí que, mire, no diga nada, porque cuando la tiene cerquitas, Santo Padre Celestial, ¿verdad? ¿Estás entendiendo esto? Sí captas lo que quiero decir. A veces uno ve las cosas así, ay, la muerte. No, hermano, pero ya cuando sabes que estás ahí, que sabes que de pronto hasta tus creencias son sacudidas, y si abriré los ojos allá, como dijo el pastor, y si, oye, porque sabes que te vas a morir, sabes que te vas a ir de este mundo, pero el que está en Cristo no tiene temor. Aquí lo dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? ¿Sujetos a qué? ¿Sabe usted, y lo digo con mucho respeto también, sabe usted que el alcohólico es alcohólico porque tiene miedo a la muerte? Aunque no se lo diga, pero tiene miedo a la muerte porque anda tomando, pues el día que se muera no quiere sentir. Escúcheme lo que le digo. En el fondo, y lo mismo el drogadicto y lo mismo cualquier persona, por eso están en esa adicción, porque están en esa atadura, porque el miedo los esclaviza. ¿Sí me estás oyendo, iglesia? El miedo no te tiene que esclavizar. Cristo te dio libertad, Cristo te da seguridad, Cristo te da vida, Cristo te da valor, Cristo te da esperanza, Cristo es el consuelo, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es la verdad. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y ha pasado de muerte a vida, dice la palabra. ¿Amén o no amén, hermano? Entonces imagínate esta mujer que fue al sepulcro, que tenía 7 demonios. Ella estaba sujeta a servidumbre porque sabía que también se iba a morir. La mente es, pues también me voy a morir. Pues sí, me voy a morir. Hay algunos cristianos que ni siquiera creen que van a resucitar, hombre. Aunque lo diga Tesalonicense, y aunque lo diga Pablo, y aunque lo diga Moisés, y aunque lo diga Jesucristo, hay algunos que dudan de la resurrección que va a haber de los que han muerto en Cristo Jesús. Por favor, iglesia, no dude que un día usted será levantado. Bueno, no usted, su familia, porque dice que hay un rapto también, y en el rapto algunos estaremos vivos y otros estaremos muertos. ¿Alguien dice amén a esto? Pero dice que ni uno se adelantará al otro, tanto el vivo como el que está muerto. Los sepulcros se van a abrir y juntos estaremos con el Señor para siempre. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Amén o no amén, iglesia? Termino con esto. La resurrección es el fundamento de todo el evangelio. Porque si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección es el fundamento de todo el anuncio del evangelio.
de todo lo que los evangelios hablan es el fundamento. Cuando alguien escucha el evangelio, recibe la salvación. Esa es la parte medular del evangelio, que Él se levantó, que Él resucitó, que Él pagó por el precio del pecado, que ya no lo tienes que pagar tú. Por eso también voy a decir algo, y perdóneme, pastor, porque anda diciendo eso, porque lo tengo que decir, hermano. Por eso yo no creo en las mandas ni en los sacrificios de la gente que se va caminando y que se va de rodillas y que se va, yo no sé cómo se va, y que hace promesas y que hace lo que sea. Yo no creo, porque usted no puede pagar por sus pecados. La Biblia dice que es por fe, no es por obras para que nadie se gloríe. Esto lo dice la palabra, es un regalo de Cristo. Amén o no amén, hermanos. La Biblia dice en Jeremías que aunque amontones carbón y lejía sobre tu cabeza, tu pecado siempre está delante de mí. El hombre no se puede salvar a sí mismo, el hombre no se puede justificar a sí mismo. Solamente Cristo lo puede salvar, solamente Cristo lo puede redimir, porque solamente Cristo pagó el precio que se necesitaba pagar para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Alguien dice amén, hermanos? Entonces, hermanos, resucitar, el hecho de que Jesús resucitara es para darnos a nosotros esa vida eterna y esa redención sellada. Quiero que busque 1 Corintios 13, versículo 14 y luego verso 17, por favor. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Quién vive? Ahora me entiende por qué digo eso. Porque el pastor siempre anda diciendo, ¿quién vive? Porque Cristo está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Y eso es lo que al demonio le repatea. Y eso es lo que le enfurece al demonio, oír que Cristo está vivo. Los demonios chillan, y por eso a veces la gente, cuando le hablamos del evangelio, pues nomás se da la vuelta y se va. Otros se enojan, otros te dicen, mira, cuando yo ande hablando contigo, a mí no metas la religión, tú lo tuyo y yo lo mío. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas? Pero si usted le hablara de alguien muerto, no, pues le estarían pregunte y pregunte, y oye, ¿y cómo murió? ¿Y cómo mataron? Oye, ¿quién mató a Paco Stanley? Oye, ¿quién lo mató? Oye, oye, si usted le habla de un muerto a alguien, no, hombre, le hacen preguntas, ¿verdad? ¿Y con quién iba? ¿Y cuántos años tenía? ¿Y si tenía hijos? Y les interesa la plática. Pero si usted les habla de alguien que resucitó, si usted les habla de Cristo, la gente no quiere oír, la gente no quiere saber. Pero a veces no es la persona, es el enemigo que no quiere que escuchen un evangelio poderoso, un evangelio de un resucitado. 1 Corintios 15, 13, porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Porque si no hay resurrección, alguien me dice, pastor, yo oigo el evangelio, yo voy a la iglesia, pastor, pero la neta, planeta, no siento nada. Pues me gustan los cantos, porque ahí como que le echan más o menos ganas. Y sí, pero pues ¿qué onda? Pruébalo, pruébalo, pruébalo. ¿Sí o no? Si se le presentó a Pablo en el camino que ibas con cosas malas, si se le presentó a Pablo que iba a hacer cosas malas, que no se presente contigo que quieres cosas buenas. Pero usted, ahora, pastor, ¿quiere que yo lo vea? No, pues yo no sé, si lo quieres ver, dile. Pero si tú estás pasando una crisis en tu matrimonio, y a lo mejor tú tienes matrimonio que ya está muerto, que resucite tu matrimonio. Y si tú estás enfermo de una enfermedad incurable, que resucite tu salud. Y si tú tienes un negocio que ya está chupacabras, que resucite tu negocio. Dile, Señor, ya le busqué por todos lados, ya fui con el contador, fui con el administrador, ya fui a que le echaran agua bendita, ya fui que fuera, ya vinieron a echarle carta, ya le puse un moño rojo, un moño verde, ya le puse de todo.
Pero cuando usted le dice Cristo, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero ser. Y le dice, Señor, yo me rindo, ni meto la mano. Es tu negocio, Señor. Estoy a punto de la quiebra. Es tu negocio. Y si es tu matrimonio también, Señor, este es mi matrimonio, pero estoy a punto ya del colapso. Ya no hay salvación. ¿Qué hago? Y ahí aparece Cristo. Ahí se aparece. En el momento, y le voy a decir algo. ¿Quieren que les diga algo esta mañana? A ver, levanten su mano, por favor, porque ya me voy a despeinar. Tarde, pero me voy a despeinar. Ni pelo tengo, pero me voy a despeinar. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque llega un momento en que usted tiene que dejar que Cristo tome el control en su vida. Pues no, que Él está vivo. A veces usted decide. Está como una persona, y ya se las conté, y aunque yo repito las cosas, perdóneme, está dentro del mensaje, hermano. Porque si Jesús no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra predicación. Pero hay personas, por ejemplo, dicen, yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. Y pues no lo dejas que gobierne tu vida, tú haces lo que tú quieres. Está una persona que tenía que tomar una decisión, tenía 2 novias, a Juana y a Chana. Y en aquellos años pues no había carro, nomás había caballo. Pero como él tenía 2 novias y se tenía que casar con una nada más, porque en el rancho y en donde quiera es con una mujer, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Sí o no? Entonces él no sabía qué hacer porque a las 2 las quería y las 2 le gustaban. La cosa es que una vivía en la misma dirección del rancho, pero una vivía para el lado izquierdo y otra vivía para el lado derecho. Y el caballo era el que conocía la ruta de las muchachas. Entonces él dijo, yo voy a dejar que el caballo, a donde el caballo se meta, con esa me voy a quedar. Pues el caballo iba a ver a las 2, pues las 2 eran sus novias. Y entonces él va, ¿verdad? En el caballo, arriba en el caballo. Y pues él dijo, donde el caballo se meta, con esa me voy a quedar. Y pues que se va metiendo donde él no quería, hermano. Y cuando se iba dando vuelta el caballo a la casa de una, él con la rienda lo empezó a jalar y lo metió para acá. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que usted está igual que él. Usted dice, Señor, gobierna mi vida, haz lo que quieras conmigo. Pero cuando el Señor empieza a hacer la cosa, no, Señor, ahí no te metas. No, espérame, Señor. No, Señor, no, con eso no te metas, Señor. Y empezamos nosotros a tomar nuestras decisiones, y entonces hacemos a un lado el señorío de Cristo en nuestra vida. Si Él vive en mí, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo, más Cristo. Entonces, ¿quién vive? ¿Tú o Cristo? Y si Cristo vive, Él va a tomar decisiones. Él va a ordenar tu vida, Él va a ordenar tu matrimonio, Él va a ordenar tu corazón para que Él tome carta. A veces nosotros le queremos ayudar a Dios, queremos hacer nuestras propias cosas y bueno, es que yo tengo que hacer esto. No, hermano, aunque usted sepa hacerlo, dígale, Señor, yo no quiero meter mis manos, porque si yo meto mis manos, yo voy a echar a perder la fórmula. ¿Sabe que hay fórmulas que no se pueden alterar? ¿Alguien está oyendo esto? Hay fórmulas que no se pueden alterar. Los químicos lo saben, hombre, los que estudian eso lo saben. Si usted le pone un poco de mazos y la combina con otra que no debe combinar, hace una explosión tremenda y en lugar de ayudar, explota. Escúcheme lo que le digo. Hay cosas que no se pueden combinar. Usted no puede meter su mano cuando Dios está trabajando, porque Él es el cirujano mayor, porque Él es el cirujano que sabe cómo operar tu corazón, sabe cómo sanarte, sabe cómo restaurarte, sabe cómo romper las cadenas. Amén o no amén, iglesia. ¿Alguien le da un aplauso a Cristo en esta hora? ¿Quién vive, hermanos? Entonces esta mujer que tenía 7 demonios llega con una buena noticia, una noticia de primera plana. Escúchame. Y los otros estaban tristes, pero ella venía contenta, porque ella sabía que ya había resucitado el Maestro. Hermano, cuando uno vive la resurrección, hermano, uno habla de Cristo con mucha convicción. Uno habla de Cristo con denuedo, sin temor, sin avergonzarnos. ¿Cómo me doy cuenta? Y con esto quiero terminar. ¿Cómo me doy cuenta, pastor, que Jesús realmente ha resucitado y está en mi corazón? Cuando yo no me avergüenzo del Evangelio.
Cuando yo no me avergüenzo del evangelio, cuando yo doy realmente evidencia de haber nacido de nuevo, cuando lo que estaba torcido se endereza en el nombre de Jesús, porque yo ya no estoy en el camino chueco, sino en el derecho. Porque hay una convicción, hay un temor de Dios en mi corazón. El Espíritu Santo viene a redarguirme, y el Espíritu Santo me habla a mi corazón, me habla a mi conciencia, me habla a mi espíritu, porque tengo un espíritu también, tengo mi alma, y cuando algo no está bien, el Espíritu viene y me redarguye, y ahí me doy cuenta que el Señor está conmigo. Si usted no ha tenido esas experiencias, hable con Dios, dígale: Señor, yo he sido cristiano de cuna, pero la verdad voy porque me llevaban, pero yo no he sentido esa experiencia maravillosa de un Cristo resucitado. Oiga, porque cuando Cristo se aparece, cuando Cristo viene a nosotros, nos da la evidencia de que Él está vivo, de que Él es real, y cuando nosotros clamamos, Él nos responde. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Alguien dice amén a lo que estoy hablando en esta mañana? Pero vívalo, experiméntelo. Amén, hermanos. Vívalo y experiméntelo, gloria al Señor. Y termino, hermanos, con esto en el nombre del Señor. Cuando usted oyó el mensaje de este Cristo resucitado, tu fe se vuelve inquebrantable, porque sabes que está contigo. Por eso usted ve a los discípulos que morían y no ponían resistencia. Ellos sabían que iban a morir como los corderos. Igual, Pablo decía: todos estamos expuestos como el cordero llevado al matadero. Por causa de ti, Señor, somos puestos al matadero. Y uno dice: ¿y cómo iban así sin defenderse, sin poder poner alguna resistencia? Porque ellos estaban entregados en todo su ser, y su fe era inquebrantable, y sabían que al cerrar sus ojos aquí, las abrían en el reino de los cielos, hermano. Cuando uno vive la resurrección de Cristo, uno camina en victoria, uno camina en triunfo. La fe es inquebrantable. Amén o no amén, hermano. Y con esta historia termino. ¿Alguien recuerda la historia de Abraham cuando sube al monte Moria y llevaba a su hijo Isaac, y el Señor le dice: ahora vas a darme a tu hijo y me lo vas a entregar como ofrenda? Y entonces Abraham dijo: Señor, primero me lo das y luego me lo quitas. Oye, Señor, tú me dijiste que mi descendencia iba a ser como las estrellas y la arena del mar. Y ahora, si mi hijo se muere, se acaba el hilo de la vida. Usted sabe que cuando se muere un hijo se acaba el hilo de la vida, porque ya no reproduce más familia. ¿Sí me estás entendiendo? Especialmente cuando muere un hombre. Entonces ahora Abraham estaba diciendo: Señor, si yo lo llevo y lo mato. Pero bueno, no opuso resistencia. Y ahí voy a terminar. ¿Por qué no opuso resistencia? Por eso Abraham, si alguna vez tú te preguntaste ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham le creyó a Dios todo, absolutamente todo, sin reserva. No puso objeciones, se lo llevó, caminaron hacia arriba. Y recuerde que iba un burro. Diga conmigo: iba un burro. Y dijo: el muchacho y yo subiremos y adoraremos, pero ustedes y el burro se quedan aquí, porque los burros nunca adoran a Dios. Buenos días. Eso dice Génesis. El muchacho y yo subiremos y adoraremos, pero el burro y ustedes se quedan aquí, porque los burros no adoran. Y cuando estaba allá, le dijo a su hijo: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo y el cordero. ¿Tú crees que Abraham no sintió algo en su corazón cuando el muchacho? O sea, Abraham sabía lo que iba a pasar, pero el hijo no sabía. ¿Qué sintió Abraham? Algo terrible en su corazón. Era su hijo. Dijo él: Dios se proveerá de un cordero. Lo puso, lo amarró. Y tú lees en la Biblia que cuando Abraham estaba a punto de enterrar el cuchillo sobre su hijo, Dios le dijo: detén tu mano, porque he visto tu corazón. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Quiero que vayas, y con eso acabo. Romanos capítulo 4. ¿Sabes por qué Abraham tuvo tanto valor de enterrar el cuchillo aunque no lo hizo? La Biblia lo dice en Hebreos y lo dice en Romanos, pero vamos primero a Romanos. Cuando uno vive la resurrección, uno tiene convicción, uno tiene fe inquebrantable, uno confía en Dios hasta el último momento. Venga lo que venga y pase lo que pase, porque Él es el resucitado. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe. ¿De quién? La fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Inmediatamente el versículo 17 te explica por qué es el padre de la fe. Y como está escrito entre paréntesis, he puesto por padre ¿qué? De muchas gentes delante de Dios. Y mira lo que dice de Abraham. ¿A quién? A quien creyó. Él le creyó a Dios, el cual da vida ¿a quién? El cual da vida ¿a quién? A los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó cuando agarró el cuchillo, cuando tenía al hijo en el altar. Él dijo: yo sé que Dios es capaz de quitármelo y volvérmelo a dar. Yo sé que Dios puede resucitármelo. Yo sé que para Dios no hay imposible, porque ya Abraham había tenido experiencias con Dios. Cuando usted tiene experiencia con un Cristo resucitado, usted de pronto la duda se hace presente, pero viene la voz del Espíritu Santo. El Dios que te ayudó en el pasado te ayuda en el presente. Él es el de ayer, Él es el de hoy y Él es el de todos los siglos. Él no ha cambiado. Él es el mismo, su mismo poder, su misma gracia. Tú cambias, pero Él no cambia. Su poder es para siempre, su gloria es para siempre. Amén. Él te ayuda en todo. No te ayudó, amén, hermanos, o no amén. Él no nada más te ayudó en el pasado, te ayuda en el presente y te ayuda en el futuro. Y si te ayudó ayer, te ayuda hoy, porque su amor es para siempre y su misericordia. Amén, hermanos. Y termino con Hebreos capítulo 11, por favor, porque estamos hablando de un Cristo resucitable y cómo vivimos la resurrección de Cristo en nuestra vida. Hebreos 11, por favor. Y dice la palabra del Señor. ¿Están aquí, pueblo del Señor? Versículo 17. A veces tú vas a ser probado. A veces la gente: ¿dónde está Cristo? Ese Cristo que tú le pides. Pues ahí está. A veces nos da todo, a veces no nos da todo. A veces nos dice: espérate. Pero no porque no me lo dé yo me voy a enojar con Él. Al contrario, se va a afirmar mi fe. Si no me lo diste, tú sabes por qué, Señor. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para los que conforme a su propósito. Si el propósito de Dios está ahí, se va a cumplir. Y vas a entender por qué te lo dio y por qué te lo quitó también. Pero no para que reniegues o para que te enojes con Dios, sino para que tu fe esté fundada no en los hombres, sino en Dios y en su poder. Por eso es que cuando usted pone la fe en Cristo, usted puede pasar lo que pase y usted sigue el camino de Dios. El problema de muchos cristianos es que ponen su mirada en el hombre y su fe en el hombre, cuando la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Ponga su mirada en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Y Abraham fue el padre. Mira lo que dice, versículo 17. Por la fe Abraham, ¿cuándo fue qué? ¿Cuándo fue qué? Hay algunas veces que tú vas a ser probado. Hay algunas veces que vas a tener situaciones en tu trabajo, en tus hijos, en tu matrimonio, porque el diablo viene a golpearte, pero el Cristo que resucitó es el mismo que está con nosotros. Y Él dijo: no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. ¿Alguien cree eso, hermano? Él está aquí presente en esta mañana para sanarte. No le cuesta nada quitarte el dolor que traes en esta mañana. No le cuesta nada proveerte lo que tú necesitas, si tú le crees y si tú le dices: Señor, toma el control de mi vida. Mira lo que dice el verso 17. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía ¿qué? Su unigénito. Y habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Mira lo que Abraham dijo, versículo 19. Mira qué fue lo que Abraham dijo cuando tenía a Isaac ahí, para ponerle
el cuchillo en su pecho, pensando que Dios es poderoso. Abraham con el cuchillo frente a su hijo, pensando Abraham, versículo 19, en Dios que es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En otras palabras, Abraham eso fue lo que dijo: si lo mato, Dios lo va a resucitar. Si me lo quita, me lo va a volver a dar, porque Dios no es injusto. Hay algunas ocasiones que nosotros pensamos que Dios es injusto. No, hermanos, Él quiere que nosotros le sigamos amando con el mismo gozo y con la misma libertad. Yo no sé cuántas cosas estén tiradas en tu vida, tiradas en tu corazón, y lo voy a decir en un sentido figurado. Yo no sé cuántas cosas estén muertas en tu vida. Tu relación de familia, con tus hijos, con tu matrimonio, tu trabajo, tu economía, tu vida personal, sentimental, emocional, tu enfermedad. Yo no sé cuántas cosas estén muertas. Yo no sé cuántos de ustedes se han resignado incluso al dolor, y cuántos de ustedes a lo mejor han dicho: no, pues yo voy a estar así, pues ya el médico me dijo, ya me dijo mi abuela, ya el abogado me dijo que ya la sentencia, pues ya no se puede hacer nada. Ya agoté las instancias, las apelaciones, ya me fui al magistrado mayor y menor, y con esos cambios que ha habido ahorita, ya no se puede. Pero hay un abogado de arriba, hay un médico, hay un psicólogo, pero sobre todo hay alguien que te ama y que te dice: yo puedo resucitarte la alegría y el gozo. Hay algunos que ya dejaron de sonreír. Hay algunos que todo el tiempo ya están pensando en tragedia, en dolor, en escasez, en tristeza. Pero Dios te dice esta mañana: sonríe, porque yo soy el que te doy vida. Sonríe porque yo me levanté para que le digas al miedo: vete en el nombre de Jesús. Sonríe porque yo me levanté de la tumba para que le digas a la enfermedad: lárgate, porque por su llaga fuiste sanado. Cristo te dice en esta mañana: levántate de tu tristeza, de tu dolor, de tu congoja. Parece que ya no se puede hacer nada. Jesús dice: eso es lo que me gusta. Cuando crees que no se puede hacer nada, es cuando yo hago las cosas, es cuando yo me especializo. Y siempre lo he dicho: Él es experto en tomar malas historias y darles buenos finales. Él es experto en tomar malas historias y darles buenos finales. Pero créale en esta mañana, créale que Él está aquí, que Él está vivo, que Él ha resucitado, que Él se levantó. No en Jerusalén, Él se quiere levantar ahorita en tu corazón. Él se quiere levantar ahí en tu casa, ahí en tu familia. Él se quiere levantar, Él quiere ser el Señor, Él quiere ser alabado, Él quiere ser glorificado en tu casa. Amén.